Hola queridos amigos, bienvenidos a otro programa de Contracara aquí por TLV1, Toda la Verdad Primero. Como siempre agradecemos a los que nos siguen, nos difunden, nos acompañan, muchísimas gracias. Y especialmente a los que colaboran con TLV1. Agradecemos enormemente la contribución de los que puedan, no solo para este programa, sino toda la programación que lleva adelante TLV1, que es muy importante y que requiere también de su aporte para mantenernos en el aire y llevarles, como tratamos de hacer siempre, toda la verdad. Estamos transmitiendo a través de nuestra página web, que es www.canaltelv1.com. Debajo de este programa, en la descripción, las redes sociales que nos mantienen en contacto. Y como siempre ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, que con la Virgen de Luján, patrona de la Argentina, pedimos que nos acompañe y nos guíe en el camino del bien, de la verdad y la belleza. Y también le pedimos frente a los enemigos de nuestra patria, a los enemigos abiertos, enemigos ocultos de nuestra hispanidad, de nuestros países, ¿no? De nuestra cultura, de nuestra fe, y este canal en particular que tiene la voz de decir la verdad, le pedimos a María, Madre de Gracia, Madre de Piedad y de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestro programa, hoy vamos a tratar un poco el tema de la ley laboral, ¿no? ¿Qué hay y qué esconde, ¿no? ¿Cuántas cosas hay que se están tratando? Todas las modificaciones, no vamos a ir puntualmente en cada una, pero vamos a hacer un balance general, ¿no? De todo lo que refiere a esta reforma laboral. Mañana o en estos días se verá la reacción que tiene la CGT con relación a todo esto, cómo está saliendo, ¿no? Con muchas enmiendas, con muchos choques, ¿no? Sin duda, pero no solo tratar el tema de la ley en particular, sino tenemos que tratar en este plan de gobierno que lleva adelante Javier Milei y todo su entorno, ¿no? Es beneficioso para la Argentina, es bueno para generar empleo, para atraer inversiones, se puede generar inversiones locales. Estas importaciones, ¿no? De alguna manera que se están llevando a cabo, coartan también la inversión, el desarrollo interno, la generación de empleo. Todas estas reformas laborales que pueden ponerse en jaque, ¿no? Frente a, ¿no es cierto?, estos choques que hay con la importación. Así que bueno, vamos a tratar un poco la ley laboral y no lo podemos hacer con nadie mejor que con nuestro querido amigo Carlos Joseaga, que es analista político, es consultor, obviamente, y dirige el portal, ¿no?, Internacional de Energía, escribió La Maldición Argentina y otros libros que hacen al tema también laboral. Así que vamos directamente a nuestra comunicación con él. Bueno, estamos en comunicación directa vía Meet con Carlos Joseaga. Gracias, Carlos, por recibirnos nuevamente y tratar un tema tan importante como es la reforma laboral que se está llevando a cabo en el Congreso, y creo que ahora este miércoles, no sé si esto sale el miércoles, ¿no? O sea que el día de hoy se va a estar tratando. ¿Cuál es tu impresión, ¿no? ¿Qué es una reforma laboral en sí o tiene otras aristas, ¿no es cierto?, que pierde el trabajador de por sí, ¿no? Sí, es una cosa mucho más amplia que una simple reforma laboral, porque si fuera una cuestión de la legislación, serían ciertas algunos presupuestos que se manifestaron como causa de por qué la hacen. Entonces, a vos por causa, ¿qué te dicen? Que es una modernización. Ya vamos a hablar de la modernización detenidamente en unos minutos. También dice que es para que se reduzca el desempleo, o sea, para que los empresarios contraten más personal y para que la gente que está en la informalidad se formalice. Y lo mismo dice de terminar con la industria del juicio, porque dice que hay una industria del juicio, que es un tema también muy polémico, porque la verdad es que los conflictos laborales, para empezar por esto último, los conflictos laborales en la Argentina son menos del 2%, y de ese 2% no todos van a juicio. O sea que la verdad que en la industria del juicio, hablar de una industria del juicio en estas condiciones no parece ser un tema, ¿no es cierto? Muchos laboralistas están yendo a los medios para explicar que no existe la famosa industria, ¿sí? Porque son muy pocos los casos, digamos, en general, ¿no? Y además demoran mucho, pues los casos hoy día dice que un promedio de 8 años para un juicio laboral. Así que imagínate lo que significa para el trabajador que va a un juicio laboral y va a recibir dentro de 8 años el tipo de indemnización reducida
que le fija esta ley. O sea, prácticamente, ya, y lo pueden pagar, además le pueden pagar la indemnización esa después de perder el juicio dentro de 8 años en 18 cuotas. Claro. Imagínate que prácticamente es una pérdida total. Sí. En realidad se dice modernización, pero todo el pensamiento no tiene nada de moderno. Pertenece a una etapa completamente preindustrial. O sea, la idea de este proyecto de país que se pone en marcha con esta, entre otras cosas, con esta ley, es llevar el país a una época preindustrial. Por eso, lo importante es que los derechos que se suprimen o se modifican al punto de prácticamente declararlos inexistentes, empiezan en 1905, después en 1929 con la jornada de 8 horas, en 1934 con los despidos, digamos lo que la ley de despidos con indemnización, y 1944, bueno, por ejemplo, las vacaciones, el aguinaldo, que también son tocados en esta legislación. Entonces, de nuevo, no tiene nada, es decir, es retroceder en el tiempo, como en el túnel del tiempo, en vez nos vamos a la Argentina de 1904, Claro. que era una Argentina bastante violenta. Con Andrés Mancuso nosotros escribimos el Quinto Poder, el libro último que hicimos, que es sobre la historia laboral y sindical de la Argentina, básicamente un análisis histórico sobre todo eso, y cuando vamos a esas etapas históricas, esos momentos fueron hechos tremendamente violentos, de luchas tremendas. Todos los primeros de mayo había 10, 12, 15 muertos en la Plaza de Mayo. Claro. Por solo el hecho de estar pidiendo por las 8 horas de trabajo. Pues se trabajaban 12 hasta 16 horas. Y lo mismo pasó con el trabajo femenino y otras cosas más. O sea, toda esta ideología que nace más o menos en 1871 con la escuela austríaca y después con una posición extremista del que siguió siendo cultor de eso, que es Rothbard, que es un tipo extremista, que pertenece virtualmente a una ínfima minoría de pensadores económicos que rescatan la idea de que todo lo arregla simplemente las fuerzas del mercado, como si fueran iguales, cuando todo lo que se llama legislación laboral viene a igualar, en realidad no alcanza para igualar, pero al menos a emparejar un poco la relación entre un hombre que trabaja y una corporación, una compañía que lo contrata. Claro. Es decir, para eso está el sistema sindical, está la negociación colectiva. La negociación colectiva en la Argentina llevó literalmente a matar gente a montones, ¿no? Hay que acordarse de lo que fue la famosa Semana Trágica por el tema de los talleres Bacena y todo. O sea, esto que se está cayendo acá no es una cosa gratis, es una cosa que costó infinita cantidad de vidas hasta que los derechos, por ejemplo, en 1929, cuando ya en la Argentina regían las 8 horas y todo eso, se creó en el mundo la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. O sea, fíjate que en la Argentina esta lucha fue, por llamarlo así, al menos adelantada, ¿no?, a su tiempo. Y con algunos resultados. Y estamos hablando de resultados otorgados por gobiernos ultraconservadores. Porque lo que vino después del 44, que es un gobierno más favorable al trabajador, es recién prácticamente 20 años después de esa etapa. O sea, en los 20 años anteriores a Perón, hubo concesiones muy importantes y en cuanto a leyes laborales y trabajos extraordinarios como el de Vialet Macé y todo lo demás, que contribuyeron a una legislación ultramoderna para su tiempo. O sea, ahí está el problema. Esta legislación que nos lleva a nosotros a una etapa preindustrial forma parte de un proyecto para llevar al país a un modelo preindustrial, donde lo único que va es la destrucción del empleo, que está pasando. Se cerraron desde que Milei está 1.500 fábricas, la apertura indiscriminada que va a dejar fuera de carrera un montón de industrias. O sea, no es una legislación, como dice, para reducir el desempleo y fomentar la formalización. En realidad es una legislación para poder despedir y transformar económicamente a la Argentina. Y la parte del despido y todo eso tiene mucha importancia porque es también
un modelo re claro, está re claro, si uno lo pone todo junto, es un tablero clarísimo para que la Argentina no pueda levantarse después, porque vos a esto le aplicás esta política a las empresas dentro de un sistema que ya tiene 53% de capacidad instalada, o sea, medio país parado tenemos, completamente parado. A esto le agregás una recesión mayor, porque la gente que pierde el empleo no consume, las familias se ven más obligadas directamente, no le da ningún estímulo para invertir. Con lo cual el país va a retroceder mucho en este tiempo, si es que se aplica así como está esta legislación laboral. Porque esto implica después reducciones en muchas áreas, reducciones no solo en la calidad de vida, en la alimentación, en la educación, en la salud, en todo esto viene atrás de este modelo. Y esta reforma es un pilar de este modelo, porque no se puede hacer esto. Hay otros pilares, está también la famosa reforma previsional, están pensando en una reforma electoral para quedarse para siempre, están haciendo una cantidad de cosas, ¿no? Están tramando una cantidad de cosas. Todo esto, si uno lo pone así, es más o menos como agarrar a los argentinos y ponerlos en una máquina del tiempo y llevarlos entre 100 y 150 años para atrás. Y que sobrevive bien y el que no sobrevive le da lo mismo. Este es el esquema de Milei. Ahora, no somos los únicos en el mundo que hemos tenido reformas de este tipo, porque curiosamente, tanto el fondo como algunas ONG y otros organismos, muy siempre colocados de un lado específico del tablero, cuando están modelando el mundo, a cada país le asignan eso. Y intentaron, y la hicieron en varios países, las mismas reformas prácticamente, que es muy interesante. O sea, una que ocurrió en el 2003 y duró hasta el 2005, duró 2 años. Yo siempre pongo 2003 al 2005 porque después la tuvieron que anular, porque no dio los resultados. Claro. O sea, cuando dijeron, van a modernizar, vamos a tener más empleo, más qué sé yo, fue todo al revés. Entonces vieron que se achicaban, que se le caían los empleos, que cada vez había menos empleados, todo cambiaron. Uno es Alemania. Alemania 2003 se implementó una reforma muy similar de flexibilización que la que se quiere hacer acá en la Argentina, pero para el 2005 la tuvieron que llevar para atrás, porque no dio ningún resultado bueno, sino todo lo contrario. Después en España, en el 2012, también se hizo la política de la flexibilización, la temporalidad. Uno las lee y son en un 80% lo mismo que acá. Es decir, están prácticamente copiadas. Bueno, en España la tuvieron que anular 3 años después porque había llevado a que la mayoría empezó a tener una desvinculación con el trabajo formidable y tuvo suerte España porque cuando la anularon enseguida se reactivó la industria del turismo y entonces pudo absorber mucha gente de esa que se había precarizado totalmente, sobre todo en la parte turística, hotelería, restaurantes, bares y todo lo que tenía que ver con eso, fue todo para atrás, bueno, finalmente la cortaron. Y el otro caso es la reforma que hizo Temer en el 2017 en Brasil, que ahora, bueno, Lula la está empezando a revisar y a traer para atrás, porque Brasil también estaba perdiendo empleo. Y estaban empezando a tener un brote de informalidad que antes no tenía. Claro, porque todas estas reformas en realidad lo que ocurre es lo mismo. O sea, para empezar es un mal diagnóstico en varios temas. Es un mal diagnóstico en cuanto a cuál es el problema. El problema no es que hay que bajar el costo. Es el error tremendo en este mundo de hoy, creer que el costo es significativo, el costo laboral. El costo laboral, la verdad que uno mira de cuánto por ciento en cada industria y la que más lleva, por ejemplo, como la construcción y todo, es el 20%. ¿No? De ahí para abajo es todo. O sea, el costo laboral es menos del 10, menos del 8%, 12% en algunos casos. O sea, querer corregir el costo de una cosa cuando el problema es la dinámica inversora, el crecimiento del modelo económico que estás llevando adelante. Entonces, si vos estás llevando adelante un modelo económico de baja productividad, es evidente que cuando apliques esto va a estallar y se va a reducir mucho. Pues van a caer muchas empresas, van a caer un montón. Es decir, y va a caer también mucho el consumo y todo eso. Fíjate que cuidadosamente
sacaron a los que ya estaban precarizados, ¿no? Es interesante porque lo intentaron hacer también con la ley bases y todo, que después la justicia se los anuló prácticamente la reforma laboral, esta misma que habían tenido la ley base. Y sacaron de lado todo lo que son los Rappi, todos esos empleos nuevos, los Uber, todas esas cosas las dejaron afuera. O sea, esa masa es la masa que más creció en los últimos años de trabajadores, que son los trabajadores que se quedaron sin trabajo en otras áreas y se compraron o alquilan un auto para hacer de Uber. Bueno, eso aumentó en 1,5 millones de personas. Bueno, a esas las excluyeron explícitamente de la ley. O sea, esas ni siquiera van a tener la posibilidad de ser trabajadores. O sea, van a ser realmente totalmente una especie de trabajador informal legalizado para siempre. Por supuesto que esto va a tener efecto en otros aspectos, ¿no? Porque es gente que no va a tener nunca vacaciones, es gente que nunca va a cobrar un aguinaldo, es gente que no va a tener sistemas sociales salvo el hospital público, es gente que cuando llegue a la edad de la jubilación va a tener que ir a refugiarse en una PUAM, que es el 80% de una jubilación mínima. O sea, imagínate con qué van a tener que vivir. Eso es, bueno, a toda esa masa la han explícitamente excluido de la ley. ¿No? Curiosamente, casi toda esa masa debe haber votado por Milei, ¿no? Por esto es lo más curioso de todo. Sí. Es lo más curioso porque el rango etario, hay muchas cosas que hacen pensar que está entre los grupos que más lo apoyaron a Milei inicialmente. Después en la Argentina también fue un hecho recurrente de tratar de tirar abajo el régimen social de la Argentina. No es nuevo. Entre 1976 y 1983, durante la dictadura, hicieron casi las mismas cosas. Se suspendieron las convenciones colectivas de trabajo, o sea, querían también llegar al sindicato por empresa, pues esa era la idea que tenían los militares, ¿no? Llegar no al sindicato por rama, sino cada empresa un sindicato, ¿sí? Había, qué sé yo, del automóvil, había 10 marcas de autos, 10 sindicatos. Es un poco y que cada marca se arreglara con sus trabajadores, que es lo mismo que pretende esto, ¿no? De llegar a eso finalmente, a eliminar el convenio colectivo, ¿no? Se prohibieron las huelgas. Acá, en esta nueva legislación, estoy hablando de la Junta Militar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983. Se prohibieron las huelgas, manu militares, ¿no? Y se prohibieron los sindicatos, prácticamente todos intervenidos. Acá las huelgas están también en un artículo prácticamente prohibidas, porque no se puede hacer huelgas, sino prácticamente no se pueden hacer asambleas sin autorización. Es decir, hay que pedir permiso para hacer una asamblea de trabajadores. Es decir, una cosa que ya es decimonónica, estamos bien lejos. Es decir, gran parte de los conflictos que hablé, como la famosa Semana Trágica y demás, fueron en gran parte por querer hacer asambleas, por querer reunirse para discutir un problema. Es decir, ahí vino la represión, la violencia, los tiros, los rompehuelgas armados que acribillaban a balazos a las personas que estaban en la reunión, etc. ¿No? Bueno, la Junta Militar no le fue en saga, ¿no? En cuanto a eso, ¿no? Hay mucho problema todavía pendiente con los derechos humanos de la historia esa. Es decir, todo para implantar este plan, no era una cuestión de otra índole prácticamente, ¿no? Después, en 1985 más o menos, Alfonsín implantó la ley Mucci, no sé si te acordás, la famosa ley Mucci, que trajo también muchos problemas sindicales, que también fue un intento igual de flexibilización, de extender el periodo de pruebas, hacer la temporalización de los contratos laborales, o sea que no se pudieran interpretar como ninguna clase de relación de dependencia, ¿no? Y la reducción del monto de las indemnizaciones. Es decir, todo eso ocurrió durante el gobierno radical de Raúl Alfonsín. Y en 1995 vino la famosa reforma de los 90, digamos, que se parece muchísimo más todavía a esto, ¿no? Que causó un impacto muy negativo en el sistema previsional, porque estos tipos, que son los mismos de los 90,
cuando viene el momento te dicen unas cosas raras, ¿no? Por ejemplo, de que el sistema previsional está desfinanciado por falta de aporte. Bueno, pero los aportes los sacaron ellos y los mandaron a la CFJP. Entonces, no sé si te acordás cómo desfinanció completamente las cajas de jubilación. Entonces, no es que la falta de plata actualmente del sistema previsional es porque no hay suficientes trabajadores contra los jubilados. No, no, no. Esto le bajaron un montón de ingresos al sistema previsional lo suficientemente y se lo dieron a un sector privado que lo invirtió en sus propias compañías. Después vino la nacionalización, todo con medio una pérdida espantosa para todo el sistema que no se recuperó nunca más. Eso es lo que hizo Menem. Acordémonos que, entre otras cosas, cuando se privatiza YPF, Menem pedía esa ley para hacer una ley que compensara a los jubilados. La reparación histórica, famosa, que les prometieron a los jubilados y que no se la cumplieron. Eso fue lo que ocurrió. Bueno, el resultado fue una verdadera explosión, porque esto terminó con desempleo explotando hacia arriba, pasó de un 6% casi al 20%, terminó reventando la crisis del 2001 con 54% de pobres. Esto es la consecuencia directa, pero también murieron muchas empresas. Nosotros sabemos que ahí hubo un industricidio fenomenal en ese momento de la Argentina. Y eso era parte de poner a la Argentina dentro de este molde. Porque hay que entender que esto, vuelvo a repetir lo primero, no es un problema de trabajo. No estamos discutiendo cosas técnicas de cómo trabajar mejor, de condiciones de trabajo. Tampoco estamos mirando la realidad, porque vamos a ser sinceros, esto es simplemente un ajuste exclusivamente sobre el sector empresario para que puedan ajustar todos los trabajadores, eliminar todo lo que quieran, quedarse con lo mínimo, pero además de quedarse con lo mínimo, posiblemente muchas tengan que cerrar, muchas se vuelvan importadoras de lo que fabrican, cierren la fábrica, etcétera, etcétera. Esto es lo que va a pasar. En el 2015, los muchachos volvieron a la carga y estuvo el plan de la Rúa, que lo llevó adelante la ministra Bullrich, que primero le bajó directamente el 16% a los jubilados de sus jubilaciones y después de eso intentó hacer con la famosa ley Banelco, que dio lugar al escándalo de la ley Banelco y a las coimas en el Senado, que después quedaron nulas por esa razón, porque se intentó hacer mediante coimas. Entonces el objetivo volvió otra vez a intentar colocar a la Argentina en ese mismo molde para que no tuviera industria, para que tuviera una economía privatizada, para que tuviera que vender recursos naturales y listo, y todo lo demás, ¿no? Aclaremos que después vino la reforma constitucional, antes de eso vino la reforma constitucional del 94, que le sacó los recursos a la nación para dárselo a las provincias, para que esto se pudiera, o sea, todo esto es un plan. Nosotros no podemos ignorar, es un plan político. Es un plan político institucional. Entonces se necesita esto, se necesita, seguramente deben estar pensando, estos cráneos deben estar pensando ya en una reforma del sistema sindical, deben estar pensando en una reforma electoral, ya están empezando a insinuar que tienen esas ideas, ¿no? Y son ideas todas que en función de dejar fijado en la realidad estos cambios. Y así que la Argentina no pueda de ninguna forma contar con las herramientas para levantarse. Es un círculo vicioso, es absolutamente un círculo vicioso, del cual, mirá cuánto hablamos, del 76 hasta ahora, 4 intentos seguidos, cada intento dejó algún rastro, y este es un intento portentosamente más grande, ¿no? Es decir, el problema no es el exceso de regulación, porque nada que ver, sino la parálisis económica que se produce. Pues esto es así, a salario más bajo le siguen los despidos. Después hay menos consumo interno y se baja la actividad. Cuando se baja la actividad hay menos producción, menos inversión. Al haber menos inversión se produce más desempleo, más exclusión, más precarización y la espiral es declinante. ¿Qué es lo que nosotros políticamente tenemos? Nosotros tenemos una espiral declinante. La Argentina declina constante y permanentemente, pero declina por esas cosas. O sea, estamos siguiendo una política destructiva de nuestras fuerzas. Esto es como si nosotros fuéramos un ejército que dice, bueno, vamos a modernizarnos
¿no? Y empezamos a comprar caballos. Pues sí, algo pasa que no va. Es decir, si compras caballos en la época de los autos eléctricos no, o los tanques y los drones, me parece que en la guerra te va a ir muy mal. Es sencillo, es el objetivo del círculo vicioso. Después van a venir las excusas, las mismas que ya vinieron. La primera excusa es que les faltó tiempo, porque claro, esto al final, cuando revienta, revienta, porque obviamente no podés mantener esto así sin explosiones. Hace daño y queda el daño permanente, pero revienta, no es que se queda ahí, revienta. Cuando revienta va a decir que le faltó tiempo, que se quedaron cortos en las medidas, como decía Macri, que se quedó ahí haciendo regulando los pasos que iba dando y no se dio cuenta que se le iba la posibilidad, y si no, culpa a la oposición por a los opositores por las resistencias y todo eso que pueda traer. Esa es la clave de este sistema que se está queriendo implantar es esa. El problema también es que el sindicalismo no lo vio con claridad. Es decir, creo que ahora sí, tal vez, si es que hoy declaran un paro general, estaría pensando que los sindicalistas empezaron a ver su propia realidad con más claridad, ¿no? Los líderes sindicales, que no hubiera pasado nunca si hubiera estado un Rucci, un Ubaldini, un Oscar Smith, un Bandor, un Alonso, qué sé yo, dirigentes sindicales que no hubieran permitido, un Lorenzo Miguel, no hubieran permitido jamás que esto llegara ni siquiera a tratarse. Es decir, porque hubieran hecho tanta presión política y económica que, bueno, se hubiera derrumbado antes de empezar. El mundo sindical, por supuesto que hay una caja en la cual ellos, digamos, la están peleando porque justamente es la que se las quiere sacar, ¿no es cierto? Que tiene que ver también, no solo que ya le sacaron las obras sociales, que, bueno, una de las razones, pero ahora tiene que ver esta otra caja con relación a los... La caja de la que estamos hablando es la cuota sindical. La cuota. La cuota sindical, o sea, la cuota sindical en el 74, o sea, en 1974, con la primera ley de contrato colectivo de trabajo, se declaró obligatoria. Y se declaró obligatoria porque se entendía, para empezar, rebobinemos un poco, para empezar que en esa época estábamos en un sistema salarialmente ascendente. O sea, había una situación salarial en camino de ascenso. Todas las estadísticas muestran que en ese momento estuvimos con el pleno empleo, el salario más alto de la historia, un montón de cosas. Entonces, cuando un sindicato negociaba con la patronal, teóricamente, ¿no?, en esos convenios colectivos y obtenía un beneficio, el trabajador no afiliado también lo recibía. Claro. Aunque no. Entonces se creó la figura es un porcentaje mínimo la cuota sindical, pero se convirtió en una cosa obligatoria. Y esa caja, bueno, es la que funcionan los gremios. Claro, lo que hace. Sí, en esa caja, claro, porque aparte todos tienen que pagar, no importa que tengan, ¿no es cierto?, acceso al sindicato o no, ¿no? Es una cuota que... Tienen todos acceso, no. Todos los afiliados tienen acceso al sindicato. Si quieren, lo utilizan, si no quieren, no lo utilizan. Y te puedo dar un caso que conozco muy bien, que es el del sindicato de Luz y Fuerza, que tiene su propia obra social, con sus propias clínicas, pero como los salarios del sector son muy altos, hay un porcentaje de trabajadores del mismo sector que utiliza prepagas. Pero tiene la cobertura del sindicato. Y si se quiere ir de vacaciones a los hoteles del sindicato puede, si necesita las cosas que brinda el sindicato, todas las consigue, incluso los planes de vivienda, hay un montón de cosas. Pero esos son sindicatos que han logrado tener una masa salarial un poco más importante debido a la actividad, a que son trabajos tecnológicos, que requieren cierta capacitación. Hay mucho otra cosa, no es un trabajo de baja capacitación, sino de alta. Y está mucho más tecnológico que otros sectores. Pero pongamos otros gremios que ganan bien, también pasa eso. Pero los gremios que no es así, además otra cosa, espera que me estoy salteando algo con respecto a las obras sociales, que mucha gente no sé si la sabe, pero tienen que atender obligatoriamente a la gente del PAMI.
O sea, porque como el PAMI está muy lleno, obligatoriamente le han dado a los gremios y a las obras sociales sindicales la obligatoriedad de recibir jubilados que quieran adherirse a esa obra social. Claro. Y de hecho las tienen que aceptar. El PAMI estuvo conforme con eso, obvio, porque les sacaba problemas, llamémosle así, les trasladaba a otro sector. Pero mucha gente elige obras sociales que no son, especialmente los autónomos o los monotributistas, todos esos fueron a parar a las obras sociales sindicales. No van a una prepaga, si no la pueden pagar. No, pero aparte entran en algunos tipos de sindicatos como de comercio y otros, donde son 1 millón, 2 millones, 3 millones, 5 millones, ¿no es cierto?, afiliados. Claro. Y le es muy difícil. Creo que hasta habían cerrado los ingresos, ¿no? Entonces los monotributistas se habían quedado medio afuera. Vamos a ir a un pequeño corte, porque me gustaría seguir tocando este tema, ¿no? Y una de las cosas que vendías planeando también, ¿no? Toda esta flexibilización o esta nueva ley de reforma laboral, sin duda, no sé, está hecha para qué tipo de Estado, porque nosotros tenemos un 50% de pobreza, ¿no? O trabajo informal en muchos casos. Es decir, ¿cuál es la previsión que tienen? ¿No es cierto? Es un tema de cerrar, apagar la luz y irse, ¿no es cierto? Porque pareciera como que esto no va a desembocar en nada que sea desarrollo ni progreso, sino que estamos en una especulación que es netamente financiera. Pero quiero que me la contestes en cuanto volvemos de este pequeño corte. Volvemos enseguida con Carlos Joseaga, analizando un poquito los efectos y consecuencias de esta reforma laboral. Ya volvemos. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Bueno, estamos de vuelta en este segundo bloque con Carlos Joseaga, analista político y por supuesto estudioso en todos estos temas.
y más en su última publicación, que ha sido también muy importante, tratando estos temas. Carlos preguntaba, ¿no?, en este tema de reforma laboral en un gobierno que, bueno, dice que esto va a facilitar, como bien dice, ¿no?, crear más empleo, ¿no?, esta modernización, salir de la informalidad y pasar a la formalidad, cuando en realidad estamos, como bien planteabas, todos estos años tan importantes, de 1905 hasta, ¿no es cierto?, hasta 1985 casi, ¿no?, con todos estos retoques que en realidad han desprestigiado, y dudo que si no hay inversión en términos no digo laborales, pero inversión de empresas en Argentina, como bien dijiste, se fueron no sé cuántas empresas. ¿Cómo crees que este gobierno aspira a querer dinamizar algo que en realidad lo único que está haciendo es poniendo palos y destruyendo la posibilidad de una tranquilidad social? Bueno, eso suponiendo que el gobierno tenga esos fines. Pero yo vuelvo a insistir que esto es parte de un proyecto que no va en esa dirección, va en otra dirección. O sea, ellos quisieran hacer una cosa que a nosotros nos pase como les pasó en alguna época a los uruguayos, que empezó a expulsar población y llegó la Argentina a tener más uruguayos que Uruguay. Es decir, lo mismo, o sea, Argentina está expulsando gente, constantemente está expulsando gente últimamente. Y lo que pasa es que la gente que se está yendo es la gente más calificada. Dentro de poco se van a empezar a ir hasta los que no están calificados. Eso va a ocurrir porque no, en este esquema no hay. Además va en contramano de la historia. Esa es la peor cosa que tiene esto. O sea, en el mundo de hoy, este tipo de reforma retrógrada que nos lleva un siglo para atrás, donde la gente trabaja más en vez de menos, donde está totalmente desposeída de sus capacidades para progresar y capacitarse para las nuevas tecnologías, todo eso en el mundo va para el otro lado. Es decir, la Argentina que imagina a esta gente es la Argentina de los recursos básicos, donde está la pesca, que nos roban, porque en realidad nos roban en sociedad con nuestros funcionarios, ¿no? La pesca, el petróleo, el gas, la soja, los productos agrícolas y la minería, y se acabó, ya no hay más. Esos dólares que pueden venir por esas actividades no son suficientes, en el Excel que maneja este grupo, no son suficientes para hacer funcionar ninguna clase de aparato industrial, que les consume eso, y pagar a los intereses financieros de los que ellos dependen. O sea, acá, cuando te entran los dólares, tenés que elegir. ¿Se los doy a los acreedores o financio la industria? No financio más la industria. Ahora no va a haber industria. Y tampoco tiene que haber trabajadores. Porque esto está hecho para que no haya trabajadores. Lisa y llanamente. O sea, no hay industria, no hay trabajadores. Chao. Ese es el país ideal que tiene en la cabeza esta gente y que está intentando forzar para que se imponga. Pero en el mundo tecnológico de hoy, la idea de bajar los costos laborales como una forma de creación de empleo mueve a risa. Bueno, ahí mueve a risa. Como planteabas, ¿no?, la Agenda 2030, viste que se aspira al salario universal, ¿no? Entonces no va a haber empleo. Sí. Harari, creo que el judío que manejaba el tema de la inteligencia artificial, decía que bueno, la inteligencia artificial va a copar tanto que todo lo que tenga contenido de palabras va a estar metida en este software que va a poder reemplazar a todo el mundo en todo aspecto. O sea, que va a quedar muchísima gente aparte afuera, ¿no?, del mercado laboral. Pero aún no son. Harari es un extremo en estas cosas, porque hay otra gente que está pensando cómo financiar sociedades para que sigan operando, porque se necesita al menos el consumo que genera la gente. Porque si no, todas esas empresas, aunque estén automatizadas, ¿a quién le van a vender sus cosas? Claro. Si no existe la gente. Este es el planteo. Por eso están empezando a pensar en impuestos, por ejemplo, al capital automatizado. Es decir, a estas máquinas, ¿no?, que son trabajadores que a lo mejor reemplazan 100, bueno, poner un gravamen sobre esos 100 para que a su vez financien gente que en otras actividades diferentes
y permita que siga circulando la economía. Claro. La economía que no circula es una economía que se muere, lo tenemos a la vista, ¿no? En nuestra sociedad. Y te voy a decir, hay lugares donde lograron reducir el costo laboral. No quisieras vivir ahí, en esos lugares, posiblemente. Te hago la lista. Venezuela, Tanzania, Kirguistán, República Centroafricana, Cuba, Bangladesh. Y ahí nomás ya estamos nosotros. Argentina ya está entre los países de costo reducido. Y así nos va con esta política. Es decir, pero mirá la lista de países. Si vos decís, quiero reducir el costo, ¿cuánto? Y hasta llegar a estos límites. Bueno, estos límites, ¿cuántos son? Y son más o menos poquito más que lo que tenemos nosotros. Un poquito más agudo. Por supuesto que hay países de $5 por día, qué sé yo. Y hay países de más que eso, ¿no? Pero todos andan dentro del ingreso que aspiraría obtener como costo laboral este tipo de modelo. Pero mirá qué países son. Es decir, nadie quisiera ser como República Centroafricana. Es decir, argentinos que quieran vivir como la República Centroafricana, ¿qué es lo que va a pasar? Porque, ojo, si se aplica esto, esto se va a ir retroalimentando en ese ciclo vicioso que acabamos de mencionar, y entonces vamos a tener un problema. Y esa cosa va a ir bajando el nivel, y bajando el nivel, y bajando el nivel, y nunca subiendo. Por eso te cierran el CONICET, te cierran el INTA, están tratando por todos los medios de cancelar la formación de tecnología, porque la formación de tecnología implica después tener el receptáculo que la utilice, que viene a ser la empresa. Y esos son empresas que tienen que tener trabajo y tienen que tener, o sea, nosotros tenemos que modernizar nuestro sistema empresario, tenemos que modernizar nuestra tecnología, tenemos que dar un salto adelante hacia la industria del conocimiento. Tenemos todas las posibilidades, además tenemos todas las posibilidades de hacerlo, pero no es este el camino destruye, y al final, bueno, ¿cómo haces? Se están cerrando escuelas en la Argentina. También. Se están cerrando escuelas. Es noticia de los medios, ¿no? Se están cerrando escuelas. Pues han decidido tener menos escuelas. O sea, ya fíjate... Los costos y todo es imposible de mantenerla también, ¿no? Digo, nadie tiene capacidad económica para poder pagar matrículas y mensualmente un colegio que, bueno, que no... Sí, pero te estoy diciendo que te están cerrando escuelas públicas. Públicas también, sí. Increíble. En Carlos... Capital Federal se están cerrando escuelas públicas, lo que dicen. Sí. No. A todo esto, obviamente, estamos yendo hacia una situación realmente grave y vemos que en el arco político que acompaña esto, con algunas observaciones, pero son observaciones, por lo que yo veo, estúpidas, ¿no? De todo el arco político, no importa quién sea el partido, desde la izquierda hasta, ¿no?, con pequeños matices, ¿no? El macrismo, ¿no es cierto?, el kirchnerismo, es decir, debates que son realmente en contra de cualquier interés del trabajador o inclusive del empresario también, porque podrían invitar a que haya un acuerdo entre ambos, pero acá es como que meten la uña a retocar en favor de un lado, torcer la cancha, como vos decís. Sí, pero también es cierto, yo noté en algunos reportajes que se les hicieron a los senadores, porque hasta ahora los senadores son los únicos que lo trataron, y noté que casi ninguno había leído el proyecto y contaba con una minuta preparada por lo del gobierno. O sea, los que estaban a favor, cuando le preguntaban por detalles que estaban escritos en el proyecto, ninguno los conocía. Así fue como se les fue de control el tema de los accidentes laborales, que ahora seguramente va a ser causa eso de que le devuelvan el proyecto al Senado, porque Sturzenegger se jactó de ese artículo. Ese artículo dice que si un trabajador se lesiona, le pueden pagar el 75 o el 50% del sueldo, según el caso, ¿no? O sea, un tipo que además está desvalido porque se lastimó, le bajás el sueldo a la mitad o a las 3/4 partes. Y que eso es válido en esta ley, ¿no? Y él lo dijo así, como diciendo, bueno, a partir de ahora se acabó eso de la licencia por enfermedad o por accidente laboral. O sea, ya ahora no va a haber más. El que se lastima, que se jorobe, más o menos, ¿no? Y que además va a pagar menos.
y todo lo demás. Como eso causó un impacto negativo, incluso entre los libertarios, que no, o sea, fíjate que lo votaron sin saber que estaba eso ahí adentro, o sea, no lo habían leído. No lo habían leído. Ahora lo quieren cambiar. Algunos dicen, no, esto hay que sacarlo, esto es una barbaridad. Sí, claro, hay que sacarlo, es una barbaridad, pero si te pones a buscar barbaridades vas a encontrar que de punta a punta es una barbaridad. Porque va, primero y principal, porque va a contramano del mundo moderno. Es decir, nosotros tenemos un problema de inserción. Tenemos un problema de inserción, porque nos hemos ido descapitalizando, hemos ido desindustrializando, nos hemos quedado tecnológicamente atrás. Todo causa de todas estas otras reformas que estuvimos mencionando, entre ellas, ¿no? Y de una política económica que solo sirve a los acreedores. Entonces, esto que vinimos haciendo nos llevó para atrás. Quiere decir que tenemos un problema, pero no lo vamos a resolver profundizando el pozo en el que estamos. Eso seguro que no. Eso es, el camino que eligieron es hacer el pozo más hondo a ver si abajo hay salvación. No, abajo está el infierno. No hay salvación. Abajo está República del Congo, está Haití, está Bangladesh. Eso está abajo. Es decir, no es para los argentinos. No es por despreciar a esa gente de otros países, pero la verdad son países muy inferiores en muchas cosas respecto a la Argentina. Entonces la Argentina no tiene ese lugar. Tiene que tener otro lugar. Y eso hay que conseguirlo. Fíjate que Argentina, que es uno de los, no sé si pocos países, pero de los principales en las conquistas sociales, que bien lo planteabas, sí. ¿Cómo es posible que pegue un vuelco para atrás tan grosero cuando todavía, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Quiere decir que hubo un abuso por parte de la gobernancia, ¿no es cierto? Que de alguna manera ya era desmedido el derecho del trabajador en relación a la empresa, porque escuchaba empresarios que se pasaban quejando todo el tiempo. Es al revés, es exactamente al revés. Esto se da justo en el momento en que el trabajo informal superó al trabajo formal. Entonces te dicen, hoy tenemos 45% de trabajadores informalizados y menos del 40% formalizados. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Y no, lo que hacemos nosotros, lo que hacen, dice, bueno, vamos a llevar a todos al nivel de salario del informalizado, así por el hecho de ser más barato para tener más trabajo. Ese es el mensaje. Y con eso trabajaron en la mente de la gente, porque todo el informal, el que estaba ya totalmente informalizado, no tenía ni jubilación, ni vacaciones, y no tenía, como se dice, aguinaldo. No tiene, todas esas cosas, estaba totalmente desposeído de todo eso. Entonces vos ya tenés que el 45% de la masa trabajadora no tiene ningún derecho. Para ellos no cambia nada si se aplica esta ley o no. Esa es la razón por la cual se pasaron por encima el artículo 14 bis de la Constitución, que el 14 bis es la única cosa que quedó, así como resabio, de la Constitución del 49. O sea, cuando se hizo la anulación de la Constitución del 49 y se quiso volver a la del 53, los militares de aquel proceso dijeron, opa, nos estamos comiendo todos los derechos sociales y se va a armar la gorda en la Argentina, porque en ese momento el movimiento obrero era mucho potente. Más fuerte. Entonces, exactamente. Entonces decidieron hacer el 14 bis para decir, miren, no los tocamos. Y no los tocó Onganía y no lo tocaron otros militares que vinieron después. Sí, lo de la última dictadura. Sí, lo de la última dictadura con Martínez de Hoz. Esa gente sí vino con este modelo claramente. Y yo les puedo contar a la audiencia que tenemos una anécdota pequeña del año 75, antes del golpe militar. Yo estaba trabajando mucho con el tema del proyecto nacional. Y una de las tácticas que se tenían era solicitar a distintos grupos ideas que tuvieran representativas de su sector. Y hubo un sector, que hasta creo que se puede encontrar todavía en internet el trabajo. Yo creo que tengo una copia digital, así que cualquiera que la quiera ver, creo que la tengo. No la prometo porque la tendré que buscar, pero casi seguro que la tengo.
que era el de ADEVA. La asociación, en ese momento ADEVA reunía bancos nacionales e internacionales. Y presentaron un proyecto, y parece ser que el que más influyó en esa época fue Ricardo Sin, que después iba a ser funcionario de la dictadura, ¿no? Y yo, cuando leí ese proyecto, tenía frases muy concretas y muy ilustrativas de lo que es ese modelo, que es este modelo mismo. O sea, estamos hablando con un salto histórico importante en décadas, ¿no? Era el mismo modelo. Decía, bueno, esto es fácil. Si nosotros no nos adecuamos y no hacemos las leyes para tener un país como así, agroganadero, energético, que se basado en los recursos que tenemos, en toda la historia, si no hacemos eso nosotros, el mundo nos va a forzar y nos va a obligar y nos lo va a imponer. O sea que nosotros, querramos o no querramos, vamos a tener esa sociedad. Eso decía el trabajo de ADEVA. Es decir, sin embargo, en aquel momento se hizo famoso porque los medios destacaron que, entre otras cosas, hacía una reforma electoral imponiendo el voto calificado, que es otra de las cosas que quiere hacer Milei. Hasta ahora no hubo nadie que se le hubiera ocurrido imponer el voto calificado. Sí, universal. ¿No? Más bien, no, sí, también estaba la idea del no obligatorio, pero después se dieron cuenta que si hacían un análisis en el electorado, una encuesta de ahí, se dieron cuenta fácilmente de que los principales que no iban a ir a votar eran los que votaban por el liberalismo. Entonces, esa parte de la no obligación la dejaron. Claro. Porque les iba en contra. Para ir cerrando, que por supuesto es muy interesante lo que acaba de decir, y aparte tener un pantallazo y los efectos de esta reforma, ¿no? Que se ve que, como bien decís, nadie la leyó, y entonces como nadie la leyó, están votando y están opinando sobre lo que se va diciendo ahí. Pregunto, ¿no? Porque obviamente hablábamos, la CGT decía que probablemente vaya un paro general, mañana lo definirán, supongo. ¿Qué peso puede tener un paro general y qué consecuencias puede provocar en la ley y en los que están dictando como para que ese paro general les haga llamar la atención? Bueno, el paro es un mensaje de que si tiene capacidad de parar el país en gran medida, basta con que pare el transporte y no haya los servicios básicos para que de alguna manera sea una señal de resistencia que podría ser una sucesión después de paros y al final, acordémonos lo que pasó en la lucha que hizo Ubaldini y otros dirigentes en otros tiempos y otras reformas que no se pudieron llevar a cabo porque hubo resistencia activa del sindicalismo parando el país y haciendo cosas. Pero más allá del paro en sí, hay todavía un proceso que se va a venir después, que es uno de los objetivos que quería evitar la ley, que es la judicialización. Esto viola tantas normas, incluyendo las constitucionales, internacionales y demás, que ahora lo que va a venir es una tormenta judicializada de todas estas medidas. Y es muy posible que haya recursos de amparo que muchas partes de esta ley la declaren inconstitucional o las amparen de alguna forma, como pasó con la ley base, porque son las mismas cosas. O sea, si se bocharon desde el punto de vista jurídico en la ley base, no veo por qué ahora las aprobaría la justicia, si ya las rechazó antes. Es decir, hay algunas cosas que no van a funcionar. Esto es así, pero lo más importante es que hay que mostrar resistencia a estas cosas. Si uno está opuesto, hay que demostrar que está opuesto. Pero yo estoy opuesto más al modelo de país que están implantando que a las 4 o 5 medidas laborales que estén soñando. Pues nosotros tenemos que cambiar el proyecto político. ¿No? El proyecto político es esto, una ratificación del proyecto de 1976-83. Porque después lo que nos va a pasar con esto, algo similar a lo que nos pasa con la ley de entidades financieras. Nadie la tocó, ¿no? Y te digo más, los políticos no la conocen. Entonces esto queda en el cenáculo, ¿viste? De los tipos del Banco Central, y bueno. Entonces, así te gobiernan un país con el meñique, sin ejercer ninguna clase de esfuerzo. Porque todo está a favor de un interés. Y el país no puede funcionar de esa forma. Yo creo que ahí está. Yo creo que el paro sirve para eso, para demostrar que no estamos muertos, que bueno, que dentro de todo
También es cierto que hay que modernizar las empresas. Claro. El contrato de trabajo es secundario a eso. Tenemos que tener mejores empresas, con mejores salarios, con capacitación, con más... y después mirar también los efectos sociales subterráneos que hay acá. Porque yo te digo, si yo te manejo las vacaciones, vos ya no vas de vacación más con tu familia. Si yo te manejo el horario laboral de tal manera que son 12 y 12, y 8 tenés para dormir, 4 para viajar, no la ves más a tu familia. Claro. Es decir, hay muchas cosas que cambian la sociedad que son para cambiar la sociedad. Esas cosas tienen que ser de alerta más allá del trabajador, porque van a cambiar la sociedad donde vivimos. Es decir, qué clase de familia, cómo es la solidaridad social entre las personas, nula. Totalmente, es cierto. Carlos, yo te agradezco muchísimo por esta clase que nos has dado, ¿no? Para poder dimensionar, ¿no es cierto?, lo que se prevé, que va más allá de esta ley y que en realidad seguimos, ¿no es cierto?, pensando y combatiendo, sin duda, a un modelo de país que no lo han explicado del todo, pero que es similar a lo que ya vivimos y que vuelven de vuelta con lo mismo, y que eso obviamente no es para el bien de todos, sino para el mal de, ¿no? Sí. Y eso inevitablemente nos va a coartar la posibilidad de un futuro venturoso para los argentinos. O sea que, bueno, lo volvemos a vivir de vuelta, y ese es el único drama. Carlos, yo te agradezco muchísimo. Gracias a vos, a todo el equipo ahí, que está ahí en un día feriado como el de hoy, atendiendo las necesidades del canal. Un abrazo grande para todos los que nos van a escuchar, aprovechando el día libre. Sin duda. Bueno, nos vamos a interrumpir cuando salga este programa. Enorme abrazo y mil gracias. Gracias a vos, un abrazo grande. Bueno, a todos ustedes creo que ha sido más que importante. Creo que el tema es el de trasfondo de qué proyecto de país, ¿no? ¿Cuál es el plan, ¿no es cierto?, del proyecto de país? Para muchos que están en el mundo financiero, liberales, por supuesto, esta es la panacea y han transformado en diabólico todo lo que es el tema del trabajador, los derechos, porque creen que es comunista, creen que, ¿no? Esa corto de mente que tienen, ¿no?, que es los típicos, ¿no?, marxistoides, que son los mismos liberales que gobiernan, y que, bueno, que coartan el derecho, ¿no?, el derecho al prójimo, ¿no?, la libertad, todo lo que tanto se ufanan de hablar, es lo que justamente coarta el derecho y la libertad de los trabajadores. Así que, bueno, esperemos que haya una reacción seria por parte de la CGT, que esta ley no solo tenga las modificaciones que son necesarias, pero que también no sean nocivas para el trabajador, y al mismo tiempo no solo mirar esto como un Boca River, sino miremos en el fondo, ¿no?, cuál es lo que se quiere en la Argentina que no nos está beneficiando, y que lo único que estamos transformándonos es un país extractivo, ¿no?, que es un curro, un país de timba financiera, que la estamos viendo, y al mismo tiempo con una pobreza, ¿no es cierto?, que va en crecimiento, más allá de que los números diga el gobierno, se ufane de otra cosa, la informalidad del trabajo, ¿no es cierto?, que terminan todos son 6 millones de planes, es mucha gente que vive de planes, y bueno, y el futuro de la Argentina no parece encontrar todavía el camino del bienestar que todos aspiramos, ¿no? Estos van a pedir más tiempo, obviamente, que no tienen tiempo, como bien dice Carlos Saga, y también lo decía Héctor Julián, ¿no? Y el tiempo no es lo que va a beneficiar para todos, sino el tiempo es simplemente hacernos creer, ¿no es cierto?, con una zanahoria que vamos a estar mejor, cuando en realidad los índices nos están marcando todo lo contrario. Esperemos que esto cambie. Los espero en otra entrega de Contracara aquí por TV1. Toda la verdad primero. Gracias.